en vías de desarrollo como el nuestro, en el que la pobreza evidentemente es el común denominador de los pacientes que padecen de esto. Sin embargo, cada día lo vemos menos realmente, ¿verdad? Quizás ustedes no vean ningún caso de enfermedad de Chagas durante su práctica hospitalaria. Sin embargo, dentro del pensum está, así que vamos a tratar de agotar las cosas más importantes de esta enfermedad. Bien, la enfermedad de Chagas entonces es una afectación, una enfermedad producida por un parásito. Es una enfermedad sistémica, crónica y que se transmite por vectores. Está causado por el protozoario Trypanosoma cruzi, y está vinculado con aspectos socioeconómicos y culturales deficientes. Es una patología endémica en 21 países de América Latina, aunque todos los aspectos propios de la migración hacen que esta enfermedad pueda migrar a países a los que en primera instancia no se les consideraba endémicos, ¿verdad? Es decir, cualquier persona que tenga la enfermedad o algún vector transmisor que pueda ser transportado de un lugar a otro puede llevar la enfermedad a una comunidad diferente. Aquí tenemos en esta fotografía al doctor Carlos Chagas, en honor a quien esta enfermedad pues tiene su nombre, ¿no? El doctor Carlos Chagas en 1909 describe la enfermedad en las minas de Gerazzi, que es una población de Brasil. Él se pone a ver a pacientes que tienen ciertas características clínicas y aísla a través de visualizaciones directas en sangre, que todavía es uno de los estudios que se utiliza para detectar al parásito. Pues aísla al parásito, lo logra cultivar y reproduce una infección en mamíferos y pues hace observaciones de cómo esta enfermedad va avanzando, ¿no? En honor a él, entonces, es que esta enfermedad recibe su nombre. El mecanismo de transmisión es bastante complejo. Estas diapositivas quizás estén un poquito cargadas, las vamos a leer, perdón por eso, pero en el libro, pues evidentemente está un poquito más detallado. Son muchos pasos en cuanto al mecanismo de transmisión que esto lleva, ¿no? Bien, el ciclo biológico natural están vinculados, además del hombre y el artrópodo transmisor, varias especies de mamíferos infectados. Pueden ser animales, puede ser otro ser humano, pues muchas especies de mamíferos son portadores de este parásito. El transmisor se elimina de un mamífero infectado, se alimenta de un mamífero infectado que ingiere junto con la sangre, es decir, el insecto, al aspirar la sangre, ingiere juntamente al parásito, que es un parásito intracelular de la sangre, y en la luz de su intestino se multiplica y se desarrollan las formas infectantes que salen junto con sus deyecciones y atraviesan la piel o mucosa e infectan al mamífero, donde circulan como amastigotes, que son, amastigotes es el nombre que recibe la forma intracelular de esta infección. Se multiplican por fisión binaria en diferentes tejidos, en el tejido linfoide, en el tejido muscular, en el sistema nervioso, y el ciclo se completa cuando los tripomastigotes sanguíneos son ingeridos por el transmisor nuevamente. Es un mecanismo bastante complejo, ¿verdad? Podemos tener estos mamíferos aquí que pueden estar infectados, entonces el insecto va, succiona sangre de este mamífero y dentro de este insecto se lleva a cabo todo el ciclo de maduración del parásito y después este insecto pues tiene contacto con, digamos en este caso el paciente y pues deposita a través de sus eyecciones las formas infectantes del parásito que tendrán que ser ingeridos o llevados cerca de alguna mucosa o de alguna forma deberán pasar a su interior para poder producir esta infección. También se puede transmitir por vía sanguínea o por vía placentaria al feto. Les voy a pedir que revisen con un poquito más de detalle esto porque hay muchas etapas en la reproducción de este parásito que ustedes deberán ver en su libro. Pero una vez que el paciente tiene la infección, pues se van a presentar las manifestaciones clínicas que muy comúnmente pues el paciente pasa asintomático mucho tiempo o puede pasar asintomático
o toda la fase aguda incluso. Aquí se menciona que en la fase aguda son asintomáticos y en la fase crónica pueden tener síntomas. Los signos y síntomas que pueden presentarse pueden ser inespecíficos al principio, principalmente fiebre, hasta el 50% de los casos van a presentar fiebre, y cuando la vía de entrada es cercana a la mucosa oral, la mucosa ocular, se presenta el complejo oftalmogangliolar o signo de Romaña-Massa, que es exactamente la imagen que ustedes tienen aquí a la izquierda. Es el párpado superior del paciente con esta conformación donde hay edema, inflamación, y está bastante característico. Yo les soy honesto, yo nunca he visto una de estas, pues, pero hay mucha literatura donde las imágenes son bastante claras, y juntamente con esto, pues, ganglios inflamados a nivel de cuello y en algunos otros sectores. Entonces, este signo se llama signo de Romaña o de Romaña-Massa, como está escrito aquí en la diapositiva. También tenemos como otro de los datos el chagoma de inoculación, que es una pápula eritematosa en algún sector de la piel, específicamente en las extremidades, puede ser superiores e inferiores, y es pues eritematoso, eventualmente tiene un poco de edema, y la verdad es que es una lesión que no es pues algo que vamos a ver esa lesión y vamos a diagnosticar, esto es enfermedad de Chagas, pero la primera sí podría orientarnos un poco más. En la fase crónica existen muchas manifestaciones clínicas que son prácticamente la importancia de que estudiemos esta enfermedad dentro de los temas de cardiología. Después de muchos años de una fase asintomática, que puede ser de hasta 20 años, la fase crónica, el órgano más afectado es el corazón, y por eso lo vemos nosotros en estas clases, ¿no? Con alteraciones en la contractilidad, la conducción, con desarrollo de insuficiencia cardíaca progresiva, cardiopatía dilatada, que se manifiesta como cardiomegalia, y que esta es la causa de la miocardiopatía infecciosa más frecuente del mundo. Puede haber trastornos del ritmo, como extrasístoles ventriculares, bloqueos de algún sistema eléctrico del corazón, puede ser un bloqueo de rama o un bloqueo de fascículo, pueden desarrollar fibrilación auricular por el tejido dilatado de las aurículas, y los pacientes pueden desarrollar tanto asistolia como eventos de taquicardia ventricular no sostenida o taquicardia ventricular sostenida, y el paciente puede fallecer por esto. El corazón no es el único órgano afectado, hay muchos órganos afectados: el sistema nervioso central, el sistema gastrointestinal, está descrito el megacolon por enfermedad de Chagas, es decir, hay muchos órganos afectados. Sin embargo, pues cuando hablamos de desenlaces fatales, esencialmente la afectación al corazón va a ser una de las más importantes, ¿verdad? Vemos entonces la miocardiopatía que produce la enfermedad de Chagas. Se va a alojar en el sistema nervioso autónomo y en el miocardio, y por eso da esta miocardiopatía. Después de la infección y la destrucción de las células miocárdicas, se activa la respuesta inmunológica con activación de células fagocíticas y citotóxicas y la producción de citocinas de tipo T helper 1. Tenemos en estos involucrados la interleucina 1, el factor de interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, entre otros, ¿verdad? Porque también está el interferón beta también acá. Durante la cardiopatía crónica se presenta un proceso inflamatorio crónico y la principal citocina implicada es esta beta. La lesión característica, cuando ustedes lean esto se van a dar cuenta que como marcadores inflamatorios hay un montón ahí, pero estas que están en la diapositiva quizás sean las más importantes. La lesión característica de la miocarditis es la miocarditis difusa con infiltrados linfocíticos con presencia de inmunoglobulinas con escasos elementos parasitarios y pequeños focos inflamatorios que generan hipertrofia miocelular. Es decir, cuando nosotros hablamos de el mecanismo por el cual se afecta el corazón, es por destrucción de las células miocárdicas que se inflaman y después van a tener esto que aquí mencionan como remodelación con deterioro de la función cardíaca. En cardiología, cuando hablamos de remodelación miocárdica, que creo que hablamos un poquito de eso en las clases de cardiopatía isquémica, es cuando el tejido normal
del corazón es sustituido por un tejido que está enfermo, ya sea por un tejido cicatrizal o por un tejido inflamatorio, como es el caso de la miocardiopatía producida por enfermedad de Chagas. Entonces se va a reemplazar un miocardio normal por un miocardio enfermo, inflamado y que ya tiene disfunción. Va a haber un incremento en la adhesión plaquetaria al endotelio microvascular y el proceso inflamatorio con proliferación de la íntima con incremento de la endotelina. Esto, si con ustedes ya vimos las clases de endocarditis infecciosa y la formación de trombos, cuando hay lesiones en el endotelio se produce turbulencia del flujo de sangre y por lo tanto la posibilidad de formar coágulos es muy importante. La presencia de trombos en diferentes etapas es frecuente en el ventrículo izquierdo y en la aurícula derecha y se asocia principalmente con trombosis pulmonares, es decir, cuadros masivos de tromboembolia pulmonar o trombosis cerebrales, es decir, eventos cerebrovasculares de tipo isquémico y son a menudo causa de muerte en cardiopatías crónicas. Bien, entonces recordar que no solamente es el tejido miocárdico que ha sido sustituido, que va a dar insuficiencia cardíaca, sino el daño al endotelio que va a producir que sea más susceptible a producir trombos dentro de las cavidades cardíacas y que éstas se desprendan y migren, si son del lado derecho, por supuesto, hacia los pulmones, y si son del lado izquierdo, van a migrar hacia el sistema nervioso central o hacia la periferia. Entonces, estos pacientes pueden morir de complicaciones de Chagas por eventos cerebrovasculares o tromboembolia pulmonar. Aquí tenemos una radiografía de un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada por enfermedad de Chagas. Ustedes se dan cuenta cómo el corazón tiene esta conformación completamente anormal. Es un corazón grande, es un corazón que está dilatado, casi toca la parrilla del lado izquierdo y del lado derecho pues no se ve tan agrandado, pero las cavidades ventriculares que están de este lado son las más fuertemente afectadas. Este es un corazón que es completamente disfuncional. No tenemos aquí el eco, pues, pero si le hacemos un eco a este paciente está dilatado y con una fracción de eyección muy reducida. La miocardiopatía dilatada predomina en hombres entre la cuarta y sexta década de la vida y la muerte se presenta entre los 30 y 50 años de edad, principalmente por arritmias, ya sea taquiarritmias o bradiarritmias, la insuficiencia cardíaca biventricular o por tromboembolismo, que es de lo que estábamos hablando hace un momento. Bien, aquí tenemos este cuadro donde están los predictores de riesgo de muerte súbita en enfermedad de Chagas. Si se dan cuenta, pues están los predictores mayores, los predictores menores y estas otras variables que no tienen un valor pronóstico, mencionan acá, pero vean, los predictores mayores de muerte súbita son disfunción ventricular, taquicardia ventricular no sostenida, taquicardia ventricular sostenida y pacientes sobrevivientes a un paro cardiorrespiratorio ya a consecuencia de esta cardiopatía dilatada y las bradiarritmias severas que pueden llevar a bloqueos AV completos y síncope o asistolia y por lo tanto muerte, ¿no? Y de estos menores, pues potenciales tardíos y presíncope y algunas otras cosas que no son tan importantes, pero los predictores mayores, pues nos deben hacer pensar que si el paciente tiene enfermedad de Chagas y ya presentó alguno de los puntos que están en la primera parte, el paciente seguramente va a tener un muy mal pronóstico a corto plazo. Bien, lo que les decía, pues aparte del sistema cardíaco, pues el sistema nervioso central también y el sistema gastrointestinal. Esto es un megacolon a consecuencia de la enfermedad de Chagas también. Estos son pacientes pues, que tienen mucha sintomatología gastrointestinal y pueden llegar a cursar con obstrucciones intestinales también y pueden llegar a fallecer por estos procesos. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico pues, se hace de forma diferente en la fase aguda que en la fase crónica. Como vimos, la fase aguda pues, prácticamente pasa asintomático y sería un poquito difícil hacer el diagnóstico si no hay una alta sospecha de este, ¿no? Entonces, en la fase aguda se hace identificando el parásito en la sangre periférica a través de una gota fresca, mencionan acá, o un microhematocrito o una gota gruesa. Se hacen punciones capilares en los dedos o en el lóbulo de la oreja o en los niños pequeños se puede hacer en el talón del pie, se obtiene una muestra de sangre y lo que se hace es ver en el microscopio para ver si se encuentran las formas características del parásito. Si es así, pues el diagnóstico está prácticamente hecho. Lamentablemente, casi nunca se hacen diagnósticos en fase aguda. Pero en la fase crónica, pues
Aquí es un poquito más complejo, pero vean ustedes, siendo el tripanosoma un protozoario extremadamente antigénico, se detectan anticuerpos contra sus diferentes antígenos de superficie que pertenecen a las diferentes clases de inmunoglobulinas, G, A y M, y sus subclases. Se hace a través de estos diferentes tipos de diagnóstico: inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación indirecta y el método de ELISA. Bien, los tratamientos, pues estos son los dos medicamentos que están más descritos para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Uno es el Nifurtimox y el otro es el Benzimidazol, que casi, pues, ese yo nunca lo he usado, pero tenemos aquí las diferentes dosis. Los pacientes de hasta 40 kilos de peso. Doctor, perdone, no lo escuchamos.